Hemos hecho un repaso de todo lo que es el libro de Hechos. Les felicito porque son 28 capítulos, estamos en el capítulo 26, o sea que ya estamos casi al final. Y también estamos estudiando Hechos en el estudio bíblico. Y en el estudio lo estamos estudiando más de cerca, de verso a verso. Y realmente que ha sido un gozo estudiar la palabra de Dios. Y dejar que la palabra de Dios venga y nos hable a nuestras vidas. Y a veces nos confronte. Yo sé que en mi caso, muchas veces, casi siempre, el Señor me está tratando con mi vida. Pastor, pero a usted también. Sí, a mí también. A todos, hermanos, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Dice que penetra hasta lo más íntimo, hasta los tuétanos. Eso es lo que hace la palabra del Señor con nosotros, en nuestras vidas. En este momento el apóstol Pablo se encuentra ya a la final de 2 años. Ha estado preso el apóstol Pablo. Y en realidad no había razón por la cual él tenía que haber estado preso en la cárcel. Los mismos gobernadores, hasta el rey Agripa, ellos mismos dijeron: este hombre no tiene por qué estar preso, mucho menos que lo maten, porque eso es lo que querían los judíos. Los judíos tenían un gran fastidio con el apóstol Pablo, lo querían matar, lo querían deshacerse de él. Y es precisamente por eso que los romanos no lo dejaban ir, por el temor de que los judíos iban a hacerle problema. Ellos pensaron de que el apóstol Pablo era un traidor. Ellos pensaron de que el apóstol Pablo era un hereje. Ellos lo conocían muy bien al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en realidad era una persona famosa, no porque él lo quiso así, sino que antes de su conversión el apóstol Pablo era bien conocido. Gracias, mi hermano, Dios te bendiga. Era muy reconocido entre ellos. Ya a los 20 y pico de años el apóstol Pablo era una eminencia. Él fue enseñado de los mejores maestros. Uno de ellos, Gamaliel, bien reconocido entre todo Israel hasta el día de hoy. Gamaliel fue su maestro. Pero que ya, y hemos visto esto en las últimas semanas, que el apóstol Pablo ya le estaba pasando hasta su propio maestro. Y entonces todos ellos, todos los del Sanedrín, toda esa gente, conocían quién era el apóstol Pablo. Entonces, para ellos no podían entender, aceptar de que el apóstol Pablo ahora era un cristiano evangélico. Y eso los tenía pero mal a todos ellos. Porque déjenme leerle su resume, con su tarjeta de presentación. Quiere escuchar cómo él se ponía. Mire, Filipenses 3:5, él lo dice ahí. Dice: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Sí, se dio cuenta que el apóstol Pablo, o sea que estaba bien metido. Era algo impresionante. Pero un día
tuvo un encuentro con Jesús. Igual que usted. Un día usted tuvo un encuentro con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Eso, hermanos, debe ser el gozo más grande de su vida, de que un día Jesús vino a usted, lo salvó de las garras del enemigo. Eso debe de poner una sonrisa de Colgate. Pero esa era la carta de presentación del apóstol Pablo, muy impresionante. Él estaba ya escalando para ser el próximo Gamaliel. Pero algo cambió su vida. Él tenía sus planes, pero Dios tenía otros planes para él. Mire lo que dice Isaías 55:8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Es posible que usted va en cierto rumbo, pero que ese no es el rumbo que Dios quiere para usted. Hay que tener cuidado. Aquí el apóstol Pablo pensó de que él estaba bien, iba camino a Damasco, y él pensó de que él lo que estaba haciendo era lo correcto. Y muchas veces así somos nosotros, fíjese, de que nosotros creemos que estamos bien y estamos más perdidos que a saber qué. Sí. Y el Señor tiene que intervenir. Por eso que Isaías, el profeta, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y Dios lo salvó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a ser uno de los más grandes hombres que hayan vivido, igual que otros, pero el apóstol Pablo, el Señor lo usó de forma poderosa, grande. Él no tenía idea que Dios lo iba a usar de esa forma. Igual que quizás usted que está sentado en esta banca, quizás usted no tiene idea que el Señor lo va a usar de forma poderosa. Y es posible que ya el Señor lo está usando a usted de forma poderosa. El apóstol Pablo jamás se imaginó. El apóstol Pablo no se imaginó que un día él iba a estar ante un rey. Hoy por hoy, capítulo 26, el apóstol Pablo está ante un rey, el rey Agripa. Y aquí en el capítulo 25, él está frente de toda la corte de este rey. Eso incluye los soldados que lo están cuidando, eso incluye los esclavos que le están, ¿cómo se llama eso? Que le están dando, que le están dando viento con el abanico. ¿Usted ha visto que los reyes tenían sus esclavos? Y mire, el apóstol Pablo le predicaba hasta a ese esclavo. Y lo dice: rey, te hablo a ti, pero no solamente a ti. Aquí el evangelio es para todos, es para el esclavo que tienes ahí, para estos soldados que te están cuidando. Hasta para esta mujer que está en pecado, que es tu propia hermana, pero la tienes como amante. Porque así es el evangelio, hermanos. El evangelio es para todos. Nos confronta. Y aquí el apóstol Pablo, en este capítulo, está delante de este rey. Y él le comienza a decir, y usted lee el capítulo al principio, el apóstol Pablo le comienza a decir a él su testimonio personal. Y eso es lo que hemos estado viendo los miércoles. ¿Verdad? El testimonio personal, cómo nosotros podemos hablarles a otros del Señor, porque a veces nos como que nos confundimos, o que no, a mucha gente dice: pastor, yo no puedo.
Yo compartí con los hermanos, sencillamente comparta con la gente lo que el Señor ha hecho con usted. Porque si el Señor vino a su vida, Él lo cambió. Y es por medio de su testimonio personal que usted puede llegar a las personas. Porque uno podría pensar, bueno, el apóstol Pablo, una eminencia. El Señor lo usó grandemente. Pero aquí él, en el capítulo 26, usted lo va a leer en los primeros versos de este mismo capítulo, que lo único que hace el apóstol Pablo, es de que comienza a decirle su testimonio personal. Mire qué bonito. Y le dice todo cómo el Señor lo cambió. Entonces, tremendo. Como el apóstol Pablo habla de su testimonio personal y a la misma vez defiende su fe. Últimamente, bueno, este último semestre decidí tomar una clase que se llama apologética. Y quizás usted está preguntando, pero apologética, ¿qué es eso, pastor? Mire, apologética es sencillo, lo que quiere decir es la defensa de tu fe. Y en el caso nuestro, de la defensa de nuestra fe cristiana. Y entonces, y estos últimos cursos, uno le dan el chance de escoger cualquier clase que quieras escogerla, porque ya las otras ya las hiciste. Entonces yo decidí escoger esta clase de apologética. Y hermano, bastante trabajo, eso sí, bastante trabajo, pero me estoy gozando. En uno de esos libros de estudio, dan un testimonio de un señor, y ahora es hermano, él se llama Anthony Flew. Anthony Flew es una persona que ahora es cristiano, pero antes era un científico ateo. Esa persona, hermano, ni creía en la luz eléctrica, no se creía en nada. Y era ateo. Pero en el año 2007 algo sucedió. En ese año 2007 cambió su vida. Porque en ese año 2007 Dios lo cambió. Ya él ya no siguió siendo ateo. Y entonces él cuenta, en el libro de estudio que estamos leyendo, él cuenta de que él, como científico normal, ellos hacen observaciones. Y él dice que él en ese año comenzó a hacer observaciones más cercanas a lo que es el universo, a lo que es nuestra galaxia, los planetas. Y él llegó a la conclusión de que es imposible, dice él en el libro, es imposible que esta tierra y este universo sea creado de la nada. Y llegó a esa conclusión. Y lo compartió con todos sus compañeros ateos. Porque los ateos creen eso. Los ateos creen de que este universo, de que todo se hizo de la nada. Y eso es imposible. Porque él dice que a él hacer observaciones y estudios más cercanos, él llegó a darse cuenta que tiene que haber un diseñador, un designer, un creador. Él llegó a la conclusión que el universo no se podía crear por sí solo. Por lo tanto, las características de este universo apuntan, dice él, a un ser supremo. Porque él dice que las características de este universo y de este mundo son tan complejas que no se podían hacer, ¿cómo es? Crearse de la nada. Entonces, eso
hizo lo que él cambiara de posición. Y mire, estaba estudiando los números. A mí me gustan los números. Y entonces ellos ponen, ¿verdad? Y él dice así, va, y dice, les voy a dar un ejemplo, dice, lo que son planetas, lo que es el alineamiento de las galaxias, de los planetas, del sol, de las estrellas. Si eso cambiase y da un número, 0.1010123, estamos hablando de nada, que si hubiese un pequeño cambio en el alineamiento de las estrellas y de los planetas y de las galaxias, no existiéramos ninguno de nosotros. O sea, que tiene que haber alguien que está controlando nuestro universo. Y ese alguien se llama Dios de los ejércitos. Ese alguien se llama Jesús de Nazaret, el creador de los cielos, de la tierra. Ya nosotros lo sabíamos, porque eso es lo que le dice Génesis. Pero a veces Dios permite estas cosas, que el hombre se dé vuelta, ¿va? De vuelta, para llegar a la conclusión que ya nosotros sabemos y que la creemos por fe. Porque lo que él llegó a encontrar, lo que él realizó, ¿verdad? Con sus estudios y con sus números, ya Dios lo había puesto a nosotros en nuestro corazón por medio de su palabra. Gloria a Dios. O sea que él dice, todo esto no es una coincidencia, todo esto no es algo que de la nada hubo una explosión y todo se formó y todo llegó a tener este orden. Imposible. Es imposible, hermanos, que nosotros hayamos salido de los monos. No vaya a creer eso nunca, jamás. Nosotros no hemos salido de los monos ni de ningún animal. Nosotros, hermanos, fuimos creados por nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces Dios existe, y el que mantiene todo en su lugar, en su perfección. Pero Él quiere que nos acerquemos a Él, porque nuestro Dios, además de que Él es el creador de los cielos y la tierra, Él es un Dios que es personal, que Él quiere que nosotros estemos cerca de Él. Mire qué privilegio tan grande, que el Señor nos haya escogido y que podamos ser hijos de Él. Qué tremendo. Y aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice a Agripa y le está tratando de hacerle entender de Dios, cómo Dios lo salvó, cómo fue ese encuentro, ese momento, ese día, esa hora, cuando el Señor lo bajó de ese caballo rumbo a Damasco. Y él explicaba todo esto a este rey. Y prácticamente le estaba diciendo que él iba en una dirección equivocada. Y Dios hace lo mismo con nosotros. El Señor nos muestra, nos deja saber cuando nosotros estamos mal. Era obvio que ese rey Agripa estaba mal. Era un hombre malo. Y entonces el Evangelio, eso es lo que hace. El Evangelio nos confronta. Nos dice cuando estamos mal. Y yo entiendo, eso a nadie le gusta. A nadie le gusta que le diga, mira, estás mal vos. Nadie le gusta eso. Y hay gente que hasta tiemblan, fíjese. Yo lo he visto. Y entonces aquí vemos de que el apóstol Pablo le dice a Agripa el Evangelio, le comparte.
Porque al final del día, una de las cosas más importantes dentro del Evangelio es compartir su fe con otros. Es compartir de Cristo con otros. Si usted no lo está haciendo, algo ahí no va bien. Si usted no está compartiendo su fe con otros, es por eso que usted está sentado aquí hoy en día y escuchando este mensaje. Es por eso. Porque es lo que Dios quiere de nosotros. Si no fuese así, no estuviera en la palabra de Dios. Todo lo que es el Nuevo Testamento, de eso se trata. Nuestra fe no es para que la tengamos escondida. Nuestra fe no es para que la tengamos en secreto. Nuestra fe, hermanos, no es para eso. Yo sé que alguna gente cree eso y dicen, y me han dicho, no, mi fe es personal, aquí yo no tengo que decirle nada a nadie. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y vemos que constantemente los apóstoles, la iglesia primitiva, todos compartían de su fe. Todos decían lo mismo, que Cristo vino a esta tierra para morir por nuestros pecados. Cristo vino a esta tierra para darnos vida eterna. Nosotros creemos que Jesús es Dios. Por si acaso hubiese alguien que piense diferente, hay otras sectas diabólicas que no creen de que Jesús es Dios. Muy parecido a los cristianos, muy parecido a nuestra fe. Otras sectas. Ellos no creen de que Cristo es el Señor. Ellos no creen de que Jesús es Dios. Hermanos, nosotros creemos que Jesús es Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ese Dios, Jesús, fue quien hizo los cielos y la tierra. Y la hizo con precisión. Así como se dio cuenta este científico. Que me lo puedo imaginar ahí con sus observaciones y con, ¿verdad?, con lo que ellos hacen, los científicos. Y darse cuenta en un momento dado. Y el mismo Dios abriéndole los ojos. Y enseñándole, mira, eso es lo que estás viendo. Eso es Dios. Porque no es imposible que eso no fuese así, si no fuese Dios en el asunto. Hermanos, nosotros somos creación de Dios. Gloria a Dios. Pero mire, hay algo acá que nosotros tenemos que entender. Esa es nuestra fe. Nuestra fe es de que nosotros creemos en Cristo Jesús. Y es algo que tenemos que defender. Pero muchas veces el enemigo se mete en el asunto y él no permite que lo hagamos. Y el diablo es real también. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo, él mismo dice esto en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, así describe lo que hay en los aires. Pero entonces comienza a describir de que nosotros tenemos forma de defendernos, que es la armadura de Dios. Él le dice, mire, nosotros podemos estar ceñidos nuestros lomos con la verdad, con la coraza de justicia, con el escudo de la fe. Y todos estos elementos son bonitos, es bueno, ¿verdad? Porque me imagino que él, mientras escribía Efesios capítulo 6, que él estaba viendo a lo mejor un soldado romano, porque esa gente estaban armados hasta los dientes, hermano. Esa gente estaba siempre listo, estaba preparado por cualquier cosa. Ya ellos se podían defender, por lo menos defenderse. Entonces por eso que el apóstol Pablo ahí, a lo mejor los estaba viendo. Mira cómo están ceñidos los lomos, cómo tienen esa coraza, ¿verdad? El escudo.
defenderse. Pero había algo más, ¿verdad?, de esos elementos. O sea que todo eso era para cuidar de la persona. En nuestro caso, en el lado espiritual, es para que nosotros cuidemos nuestras mentes y nuestros corazones, porque el diablo es astuto. Y él quiere, hermanos, ¿verdad?, arrastrarnos. Pero hay algo más aquí que el apóstol Pablo, y el punto que quiero llegar con todo esto, en Efesios 6, es de que había algo más. O sea, que todos estos elementos eran para cuidarse, para defenderse, pero había uno, y usted lo puede leer aquí en el capítulo 6, había una espada que era para atacar. Y esa era la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que está bien, hermanos, Dios nos da las defensas. Pero llegamos a lo mismo, a lo que les estaba diciendo, que nosotros, hermanos, tenemos que compartir de la palabra de Dios. Ese es nuestro deber. Yo creo, hermanos, yo creo de que el Señor va a hacer algo grande aquí en esta iglesia. Y no estoy hablando en 3 años, en 5, no, estoy hablando aquí en las próximas semanas y meses. El Señor va a hacer algo grande, donde va a levantar a esta iglesia, hermanos, y vamos a nosotros ir por las calles, usted con sus vecinos, en sus trabajos, y vamos a estar compartiendo, vamos a ir a la ofensiva, y vamos a compartir de la palabra de Dios. Porque mire cómo termina el apóstol Pablo, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. O sea que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces es lo que estaba exactamente haciendo con Agripa. Mira, Agripa no supo qué es lo que cuando terminó el apóstol Pablo, me imagino que Agripa se quedó con la boca abierta. Mira lo que dice, Hechos capítulo 26, versículo 28, dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Pablo le contesta: quisiera a Dios que por poco o por mucho, no solamente a ti, sino también a todos los que hoy me oyen. ¿Se da cuenta lo que les estaba diciendo antes? Cómo el apóstol Pablo no solamente le estaba predicando a Agripa, claro que sí se estaba dirigiendo a él, pero la intención es que todos los demás escucharan el Evangelio, los esclavos, los soldados, todos. Ese día Agripa fue sacudido por el Evangelio, porque eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. Entonces Dios quiere que nosotros compartamos ese mismo Evangelio. Amén. Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.